Estoy acá para contarles que el 8 de marzo, Día de la Mujer, en conmemoración de ese día, fui invitada para dar una charla en Women Maker y la verdad que fue un honor. Fue espectacular haber vivido esa experiencia. Me encantó haber ido, la energía que se palpó en el lugar con todas esas mujeres fue impresionante. Disfruté mucho de dar esa charla. Tanto es así que me dio la idea ahora de grabarla y poder compartirla con más personas. Mi charla comenzaba así. ¿Alguna vez te has sentido que no sos lo suficientemente buena para algo? ¿Alguna vez te pasó de querer cambiar el rumbo y no te animabas a hacerlo? Bueno, a mí me pasó mucho eso. La verdad me pasó mucho. Y mi idea es contarte mi historia y que pienses al final de ella decir, bueno, si Nati pudo, yo puedo. Aquí le voy a compartir un pedazo de un video de Steve Jobs. La verdad que calculo que muchas lo deben conocer, pero la que no, se los recomiendo verlo. Está muy bueno. Y tiene muchos mensajes súper interesantes. Pero quiero compartir un pedacito, en realidad, de una parte que habla sobre cómo se unen los puntos hacia atrás. Y la verdad que me hizo mucho eco con mi historia. Se los comparto y después lo charlamos. Artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever, because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. Artistically. Bueno, como decía Steve Jobs, lo importante, y para mí es lo mismo, o sea, me suena lo mismo, es que lo importante es mirar hacia atrás y unir los puntos, porque uno a veces está tratando de conectar los puntos hacia adelante, y la verdad que es muy difícil conectar los puntos hacia adelante. Saber cómo va a seguir tu vida, cómo se van a unir las cosas que estás haciendo hoy hacia adelante es muy difícil. Pero lo que sí me hizo mucho, me interesó y aplicó, es que lo importante es unirlos, o sea, hoy uno los puntos hacia atrás. Y todas las cosas que hice, que estudié, que apliqué en su momento y que parecía que no tenían sentido con lo que yo quería alcanzar, realmente tenían mucho valor. Y hoy me pasa que estoy trabajando, estoy mirando lo que estoy haciendo y estoy recordando cosas que hice o apliqué o entendí hace 8, 9, 10 años atrás. Y la verdad que valoro mucho eso. Y no quiero que se olviden de eso. Volviendo un poco en la historia, en mi historia, yo vengo de Artigas, una ciudad del interior lejos y chica. Y que la verdad, yo sé que la mayoría no la conoce, o por lo menos eso me pasaba cuando le preguntaba a la gente si conocía Artigas, me decía, bueno, conozco la mayoría de los departamentos menos Artigas. Se las recomiendo y más en Carnaval, es preciosa. Pero aparte de eso, quiero decirles que
¿Por qué les comento esto? Porque vengo de una ciudad y cuando me vine chica y cuando me vine a estudiar, Montevideo me pareció gigantesca. Si bien hoy no me parece tan grande, después de tantos años viviendo acá, pero cuando me vine a estudiar me abrumó la situación, me abrumó la cantidad de cosas que me tenía que empezar a encargar y todas las que son del interior seguro recuerdan lo mismo, pero a ver, ¿por qué les comento esto? Porque cuando me fui a inscribir a la facultad, uno de mis deseos era inscribirme en la Facultad de Ingeniería. También estaba la opción de Ciencias Económicas. Pero cuando fui a la Facultad de Ingeniería, me desbordé. Primero que fue el último día, cosa que recomiendo no ir el último día, a todo. Fui el último día, estaba todo el mundo enloquecido en la puerta, había filas, tenían papeles en la mano y yo había ido con mi cuerpito nomás. Y le pregunto a un primo mío que estaba ahí, digo, ¿y qué es esto? ¿Qué es esta locura? Y dice, no, pero trajiste los horarios que había que inscribirse antes. Pero no había hecho nada de todo eso, entonces lo que hice fue, no pude inscribirme y me fui caminando a la Facultad de Ciencias Económicas y ahí dije que me quería inscribir, me dieron un formulario donde decía nombre, dirección, teléfono y terminé en la Facultad de Ciencias Económicas. Agradezco esa facultad con todo corazón porque amé hacerla, amé cursar las materias que cursé, los compañeros que hice y todavía me regaló un viaje espectacular de regalo de fin de curso. Pero el tema no terminó ahí. Cuando me recibí contadora y fui a ejercer, todo el mundo estaba súper contento, mi padre me decía, ahora sí tenemos contadora en casa, se va a encargar de todos los impuestos y la familia chocha, y resulta que hubo un problema. No me gustaban los impuestos, no me gustan hasta ahora. Al que quiera un contador, tengo una amiga que realmente es contadora y lo hace de forma maravillosa y es mi contadora. Y la verdad que no me gustó ser contadora. No me gustó liquidar impuestos, no me gustó trabajar en un estudio contable y lo intenté, trabajé en un estudio, trabajé en Artigas, en una minera, trabajé en una empresa constructora, hasta abrí un estudio contable. Eh, Teníamos algunos clientes y la verdad que no me cerró. No me gustaba, no lo disfrutaba y bueno, eran pocos clientes, se lo dejé a mi compañero, a mi socio y me fui. Me fui a trabajar con un corredor de bolsa, después entré a la parte pública, concursé en el Banco Central y estuve trabajando unos años ahí, divinos, y después me fui, concursé y trabajé en el Banco Hipotecario. Y la verdad que ahí hubo un clic, muchos años trabajando ahí. En la primera foto pueden ver que el grupo al que entré a trabajar, entré en contaduría, obviamente contaduría, y empecé a trabajar con un grupo que éramos como 15, 12, no sé cuántas personas, ahí hay unas poquitas, pero éramos un montón que nos dedicamos a conciliar cuentas. Y lo que hacíamos era buscar las patas contables de una bolsa que no cerraban. O sea, ahí estaban, nuestra misión era encontrar cómo cerrar esas cuentas. A veces era buscar las patas que estaban perdidas, a veces era, bueno, fabricar la pata que faltaba. Y, y había mucha gente dedicada exclusivamente a eso, a cerrar las patas que estaban perdidas. Y la verdad que la tarea estaba muy buena porque había mucho trabajo, pero muchas veces era muy rutinaria. Además, cuando entrábamos, cuando te explicaban la tarea, anotábamos en un cuadernito y eso, entonces los empezamos a poner un documento común, empezamos a trabajar, bueno, todos con la misma resolución y empezamos a unificar esfuerzos y pudimos ver que había un montón de tareas de esas que se repetían. Decíamos, bueno, esto por lo general esto aparecen dos, tres por día o esto aparecen tantas veces. Entonces hicimos un top 10 de tareas que eran las más repetidas, las más repetidas. Y dijimos, estas tienen que desaparecer. Entonces fuimos y hablamos con los gerentes y empezamos a mover y hubo un cambio.
ya no estábamos solo cerrando cuentas, sino que estábamos tratando de solucionar que eso no se volviera a generar. Entonces empezamos a ver que teníamos que, bueno, empezamos a ver cómo solucionarlo. Cada uno de esos problemas para solucionarlo, por lo general era un problema en el sistema, en el core del banco, y teníamos que hacer buscar la forma de que eso se solucionara. Entonces empezamos a decir, bueno, hablar con las diferentes partes del banco, ver de cada uno de lo que tuviera que aportar para solucionar ese problema, de contaduría, decir, bueno, en qué rubros había que contabilizar, riesgos, saber qué riesgos tenía asociados a nueva transacción o arreglar la existente, o procesos, cómo modificaba los procesos. Y empezamos bueno, también había un comité que priorizaba a ver cuáles eran primero y cuáles después, de desarrollo, también intervenía en la solución, a ver cuál era la mejor solución viable. Y empezó a haber una sinergia de soluciones que la verdad fue fantástico. Pero el cambio estuvo en que ya no estaba en contaduría. Sin querer, había encontrado una pasión y me había movido hacia lo que era el ciclo de desarrollo del software, porque lo que estábamos haciendo ahora era buscando calidad. Y hubo un cambio. Entonces, los que éramos un montón en contaduría empezamos a ser cada vez menos, porque esas transacciones, al empezar a solucionar el problema, empezaron a bajar, quedaron unos poquitos, terminando con algunas que no, hasta ahora creo que deben de existir, unas poquitas, y nos fuimos a lo que era análisis y testing, le llamamos en su momento. Y lo que nos dedicábamos a hacer todo el análisis de la solución y a buscar, después que uníamos todas las partes y se desarrollaba la solución, lo que hacíamos era, bueno, ahora nos daban la solución y lo probábamos. Ahí hay una foto que quedó de testigo, donde hicimos un Trello físico. En una pared teníamos toda la versión que se estaba especificando y que estaba yendo para desarrollo, y en la otra teníamos cómo venía la versión antes de salir en producción. Y todo eso lo hicimos porque en realidad nos vivían preguntando, ¿cómo viene la versión? ¿Y cómo viene? Entonces ya la gente abría la puerta, miraba y decía, vienen bien, porque si los papelitos iban moviendo hacia la derecha, estábamos bien. Y hasta gente que no tenía nada que ver con la versión venía y miraba y decían, venimos bien. La verdad que fue una etapa súper divertida. Eh, el tema fue que, si bien me siento súper orgullosa de todo lo que hice en el banco, de todo lo que, de encontrar mi pasión en el banco y, y todo lo que se avanzó y lo que luchamos por la calidad del sistema. Además, después en ese sector fue creciendo y empezamos a hacer testing regresivo automatizado de algunas transacciones donde veíamos más riesgo, como por ejemplo la caja en un banco. No puede salir en producción una versión si la caja está fallando. Entonces hacíamos testing regresivo de ese tipo de transacciones que aunque no se tocara, teníamos que probarla igual. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, esas transacciones siempre se prueban. También había personas dedicadas a automatizar procesos. Aquellas transacciones que hacíamos varias veces lo mismo y no agregábamos valores, hacíamos clic, 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 veíamos que el usuario simplemente hacía procesos donde no agregaba valor, se lo automatizábamos con una herramienta de forma que el usuario no perdiera tiempo haciendo eso y sí hiciera su trabajo de análisis y que aportara realmente valor a esa tarea. Trabajábamos muy en conjunto con lo que era roles, con lo que era parámetros, porque iba muy vinculado a lo que era el core bancario. Además agregamos un montón de otros, no solo el core principal, sino otros sistemas se unieron a lo que era ese sector de análisis y testing. Y la verdad que fue muy gratificante haber trabajado esos años allí. Aprendí mucho, encontré algo que me apasionaba y agradezco a toda la gente que fue parte de esos años de mi vida. Ahora el tema pasó que quise cambiar, quise pasar a otra historia, quería desafiarme con cosas nuevas
y algo me decía que no podía. Yo era contadora, tenía más de 40 años, hace años que trabajaba en empleo público. ¿Y cómo iba a buscar trabajo en un empleo privado de tecnología? No me iban a contratar. Y el trabajo empezó desde adentro. El trabajo más fuerte empezó desde adentro. Empezó en romper mis creencias limitantes, en trabajar mucho mi autoestima. Yo, la verdad que tenía muy baja autoestima, no valoraba lo que hacía, no valoraba el valor que aportaba. Tuve que trabajar mucho en que yo sí podía hacer el cambio, podía seguir creciendo. Empecé a dar mucho más valor a aquellas cosas que en realidad yo era buena y no en las que era débil, como siempre me había enfocado. Y todo ese trabajo terminó en que, bueno, mandé mi primer currículum, eh, mandé el currículum a Qualify y me llamaron. Me dijeron, sí, valoramos lo que hiciste, valoramos todo lo que sabes y te queremos en nuestro equipo. Y fue un salto fantástico. Acá estoy con mi equipo. Eh, los primeros días, la verdad, cuando me cambié, fueron difíciles. Difíciles porque si bien había desafiado el tema y había logrado poder cambiar, era todo gente joven, era todo gente que en realidad rondan la edad de mis hijos, que nacieron rodeados de la tecnología, que sabían mucho más que yo. Y yo la verdad que decía, no voy a poder, no voy a poder con esto, no voy a poder competir acá, me van a pasar por arriba, no voy a poder. Y aprendí una cosa, y es que lo importante es el trabajo en equipo. Sí, yo sé mucho de esas tareas que ellos saben, y ellos saben mucho más que yo, o se especializan en ciertos temas mucho mejor que yo, pero yo podía aportar desde lo que yo sabía. Yo era muy buena liderando, soy muy buena mirando transversalmente los temas, buscando soluciones, planificando, resumiendo, viendo a ver cómo integrar al equipo. Soy muy buena haciendo otras cosas. Y cada uno aporta su valor en determinados aspectos para hacer que ese equipo brille. Y eso fue fantástico descubrirlo ahí. El trabajo en equipo en Qualify es divino. Y la verdad que me enseñaron eso. Yo no lo tenía de esa forma incorporado y agradezco el poder ver esas cosas dentro de Qualify. Y hablando de equipos, hace un tiempo se sumó un nuevo equipo. Primero en mi vida personal, que es la inteligencia artificial generativa. Cuando salió todo este boom de la inteligencia artificial generativa, me fascinó. Dije, ¡pa, qué fantástico esto! Y empecé a unirlo a mi equipo personal de empecé a ver, bueno, cómo programar las comidas de la semana siguiente, que yo siempre pongo el ejemplo de cómo podía sacar una mancha de aceite o cómo podía, no sé, cosas insólitas, ¿no? Entonces, de mi vida personal, esta me hice una rutina para el club, después no la cumplí, pero no importa, pero la hizo muy buena, le di todas las especificaciones y me hizo toda una rutina de lunes a viernes. Eh, Le pedía, por ejemplo, quisimos organizar un viaje familiar a Europa, a París, una semana. Y le dije, bueno, y organizamos un viaje a París. Y la verdad que la respuesta fue bastante, no me gustó. Y ahí me di cuenta, una cosa fundamental que quiero que se acuerden, lo importante de todo esto es preguntar bien, aprender a preguntar. Estudien, aprendan cómo preguntarle a la inteligencia artificial generativa. Es muy bueno, pero tienen que saber preguntar. Les pongo el ejemplo del viaje. Yo le había dicho, organizamos un itinerario en viaje una semana a París. Y fue una respuesta bastante, sí, no me convencía. Ahora, le dije, ¿me organizás un viaje a París de una semana, en vacaciones de julio? Me voy con mis hijos de 10 y 15 años. Queremos ir a los museos más importantes. A su vez, nos gustaría un día pasear al aire libre, hacer un paseo en bicicleta.
También nos gustaría conocer un zoológico, algún buen zoológico que haya, o una tarde en un shopping, y cosas así que va según mis gustos o de mi familia o lo que fuera. Entonces le di un contexto, le di el barrio donde íbamos a tener el hotel. Bueno, le pedí que me organizara por día, que a su vez me dejara un rato para almorzar y que fuera con algún lugar típico si tenía por la zona. Y la respuesta fue fantástica. Me dio un itinerario como yo lo quería. Y, a ver, ¿por qué viene esto? Al final no fui a París, pero el ejercicio estuvo muy bueno. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece fundamental si se van a introducir, y las invito a todas a entrar en este tema y a hacer equipo con la inteligencia artificial, es que aprendan a preguntar. Pero, a ver, no solo lo usé para lo personal, porque después que me quedé maravillada como me quedé con todo esto, dije, te traigo para mi equipo laboral. Y empezó a ser mi compañero en el trabajo, en el día a día. Yo, cualquier duda que tengo de lo que estoy haciendo, o voy a corregir un informe, o voy a mirar, voy a hacer casos de prueba, o lo que fuera que vaya a hacer en mis tareas del día a día, está abierto y lo empiezo a usar. Y lo empiezo a pasar por ahí y pido que me complemente, que me ayude, y potenció mi trabajo con ideas, con correcciones, con mejores redacciones, un montón, mejores traducciones, montones de cosas. Pero a ver, cuando fuimos a pasar esto, me quedé tan enloquecida, dije, ay, esto es bárbaro, vayamos lo hablamos con mi jefe y le dije, quiero que todos usen esto, y empezamos a compartir el resto. Tuvimos que generar un lugar seguro. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos información de clientes. Y si bien íbamos a invitar a todo el grupo, que tuvieran también en sus grupos gente ya como compañero de equipo, no podíamos hacerlo en cualquier lado. Entonces generamos un lugar seguro, la Qualify generó un lugar para que todos, si bien potenciábamos el uso, estuvieran tranquilos de que la información estuviera segura. A su vez, hicimos hincapié en las cosas que tenemos que tener en cuenta, que tiene sesgos, que es importante revisar, o sea, no solo lo que ponemos ahí ya está, no, no es inteligente, se maneja con probabilidades. Entonces lo que tenemos que pasarlo, tomar su potencial desde ahí, pero a su vez tenemos que corregirlo, mirarlo, y lo importante va a ser nuestra visión y nuestro aporte hacia eso. O sea, lo pasamos y nos va a dar mejoras, pero la que realmente va a revisar y va a poner su juicio soy yo, no es el chat. A ver, doy esas recomendaciones porque así como lo impulso a que lo usen, y casi que me parece imposible que sigan trabajando sin usarlo, tomen en cuenta estas cosas: aprender a preguntar, el tema de los sesgos, la seguridad, el repreguntar. Si una respuesta no me convence, vuelvo a preguntarla, vuelvo a mejorar, y cosas así. Estudien, lean, hagan cursos, vean en qué se puede aplicar en lo que están haciendo hoy. Hoy están trabajando en qué. Yo no sé en lo que están trabajando, pero seguro piensen cómo pueden hacer equipo con la inteligencia artificial y potenciar esto. Tanto es así que a su vez en Qualify dijimos, bueno, empezamos a integrar la inteligencia artificial como equipo, pero a su vez estamos viendo, empezamos a visualizar, que ahora ya es una realidad, pero en su momento empezamos a ver que los desarrolladores están haciendo desarrollos con inteligencia artificial. Entonces, iban a venir al equipo de testing desarrollos con inteligencia artificial. ¿Cómo íbamos a probar eso? Y nos empezamos a preparar para eso. Tanto es así que hoy estamos por lanzar una herramienta donde estoy liderando ese tema de cómo probar desarrollos con inteligencia artificial de forma correcta. ¿Cómo garantizamos la calidad en esos desarrollos? Cambió el paradigma. Ya no es una inteligencia, un testing eh, predictivo, un testing determinístico, como era antes, que decíamos, si apretamos A y después B, nos da C, y eso estaba en la especificación y era fácil probarlo, sino que ahora estamos frente a un testing probabilístico, que es
hay probabilidad, o sea, por detrás funcionan probabilidades, entonces tenemos que hacer muchas preguntas, evaluar de diferentes formas. Ahora, no los quiero aburrir si no es el tema de ustedes, pero la verdad que digo que hay muchas cosas que están cambiando y tenemos que estar preparados. No solo unir la IA como equipo y ser mejores y potenciar nuestras fortalezas con la inteligencia artificial, veamos cómo, sino prepararnos para los cambios que se avecinan y que pueden afectarnos en lo laboral. A ver, acá cerrando un poco esto, lo que quiero es que se lleven tres cosas. Una es que valoren mucho todo lo que han hecho. Seguro suma y es de suma importancia valorar todo lo que hemos hecho. No es en vano. Seguro aporta a lo que estamos haciendo hoy. Lo que hayan hecho, lo que hayan estudiado, el camino recorrido es importante. Hagan cosas y que en algún momento se van a unir. Segundo tema, si están por dar un salto, si quieren cambiar, si tienen miedo, piensen, si Nati pudo, yo puedo. Y lo tercero, no dejen de aprovechar la inteligencia artificial para ser mejores. Se los aseguro, van a hacer un cambio, no se queden afuera. Solo, yo estuve leyendo el otro día, solo una de cada 4 personas es mujer. Cambiemos ese número. Involucrémonos en lo que es este nuevo boom de la inteligencia artificial. Aprovechémoslo. Hagamos equipo con ella. Y ahora, ya terminando, quiero hacer un ejercicio con ustedes. La que quiera, obviamente, ¿no? Cierren los ojos unos segundos y les voy a pedir que piensen, recuerden, traigan a sus mentes aquella niña, aquella mujer, aquella adolescente, aquel su ser interior que en algún momento puede haber pasado por miedo, por baja autoestima, por sentir que no podía, y que reconecten con ella. Imagínensela que está ahí frente a ustedes. Ahora la miran a los ojos, toman sus manos y le dicen, tú puedes. Ahora abren los ojos y repitan, yo puedo. Muchas gracias a todos por esto.